Éxodo, capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban riñendo entre ellos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se descubrió. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué han venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra es buena, agradable y perfecta. Porque tu palabra penetra y toca las coyunturas, quebranta la roca más dura. Y yo te pido, Señor, que hoy nos hables. Yo te pido, Señor, que hoy podamos sentir ese toque fresco, ese viento suave que susurra al oído que estás con nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su respeto a la palabra de Dios. Puede tomar su lugar. No sé si le ha pasado, yo creo que sí, cuando menos a muchos les ha pasado, que han experimentado en algún momento de su vida una crisis. Digamos, una crisis emocional, una crisis que tiene mucho que ver con el pensar que las cosas no están funcionando. Es que después de todo, la vida es como una montaña rusa, ¿no le parece? Esa diversión, esa diversión que encontramos en los parques de atracciones, donde usted se sube como una especie de trencito y sube lo más arriba y luego baja a altas velocidades. ¿Se ha montado alguna vez en montaña rusa o no? ¿Sí? Y así es nuestra vida. Un día estamos en lo más alto de nuestras emociones. Parecemos a Jack Dawson, el personaje que interpretó Leonardo DiCaprio en Titanic. Parado en la proa, abriendo sus brazos y diciendo: ¡soy el rey del mundo! Pero otro día, o por qué no, horas más tarde,
ya no estamos en lo más alto de nuestras emociones, sino que incluso estamos en lo más profundo de ellas. Incluso se nos vienen esas oraciones espirituales, así como Isaías llamaba al pueblo de Dios: no temas, gusano de Jacob. Y entonces nos decimos: yo soy un gusano, soy el gusano de Jacob. O a Pablo cuando estaba diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y salen esas palabras bien espirituales: yo soy un miserable. Muchas veces esos momentos depresivos suelen ser el resultado de lo que observamos, porque queremos ver fruto, queremos ver que lo que hemos hecho tiene sentido, y de repente no es lo que observamos. Alguno quería que su hijo o su hija tuviera mejores condiciones de vida, y de repente no lo ve así. Otro quería crecer más en su anhelo de ser empresario o empresaria. Alguien quería alcanzar la cima con sus talentos a través de la academia, y nada de eso se ha conseguido. Y entonces llega ese momento en el que uno siente que el mundo se le viene encima. Lo bueno es que en las Escrituras esta clase de situaciones no son ajenas. Y aquí delante de ustedes acabamos de leer una historia que a grandes pasos nos describe esta situación. Es la historia de Moisés, o como bien pudiese catalogarla, es la historia de un nadie. Quizás eso se acerca más a nosotros, que en oportunidades nos sentimos un nadie. ¿Cuántas veces usted no habrá dicho: yo no soy nadie? ¿Cuántas veces usted habrá dicho: yo no merezco nada? Pues yo creo que ese mismo sentimiento lo tenía Moisés. Es que fíjese, Moisés es esa clase de persona que nace en un ambiente donde todo está a favor. Bueno, Moisés no nació con todo a favor, pero con el paso de los meses, al ser adoptado por la princesa de Egipto, su realidad se transformó. Y todo lo tenía ahora sí a favor: estudios, posición, influencia, relaciones. Después de todo, Moisés se convirtió en un príncipe. Así está entonces el inicio de este personaje. ¿Sabe? Moisés, cada vez que observo su historia, me recuerda a mi vida. En mi infancia yo tenía sueños. No eran sueños demasiado concretos, anhelos, no eran muy específicos. Cuando yo era niño y me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando grande?, yo respondía: científico. En mi mente todavía recuerdo cuál era la imagen que tenía cada vez que evocaba la palabra científico. En mi mente fluía personajes como el de Volver al Futuro. No sé si recuerda o alguien se ha visto esa película, Volver al Futuro, donde un personaje llamado Emmett Brown era un científico, un doctor, ¿sí?, caracterizado por su bata blanca, peinado, más bien despeinado, así como canoso, ¿sabe? Muy estilo Albert Einstein. Y este señor inventaba cosas. Tomó un auto, un DeLorean, y lo transformó en la máquina del tiempo más influyente en la historia que se conoce. Porque ¿quién no conoce el carro de Volver al Futuro? Y este señor, con su máquina del tiempo, iba al pasado, iba al futuro, iba a donde quería. Y claro, yo quería ser un científico.
Yo quería inventar cosas. Con el paso de los años, esos sueños un poco lapsos, gaseosos, había que convertirlos en algo más concreto. Así que poco a poco fui asentando mis sueños y de repente, un día, bueno, de repente no, a través del paso del tiempo, un día decidí que quería ser médico. Seguía conservando la idea de la bata blanca. Pero ya médico es algo más específico, es que científico reunía demasiadas cosas. Pero llegó una tía que quiero mucho y me aterrizó ese sueño y me lo mandó para un rincón. Porque justamente me lleva ella a la Facultad de Medicina de una de las universidades de mi ciudad. Y me permite entrar, ella era bacterióloga para la época, me permite entrar a ese lugar donde los estudiantes de medicina tenían contacto con los cadáveres. Y por supuesto iba con un profesor de medicina que acto seguido, cuando yo estoy viendo todos esos cuerpos allí, 3 o 4 cuerpos allí inertes, me dice el profesor: mira, ven, estos son los pulmones, estos son los intestinos, tócalos. Yo, ¿cómo no? Y él metía la mano y movía eso, perdónenme en el término colombiano, movía esas tripas. Y me decía: venga, meta su mano. Yo no. Entonces el docente me decía: si no puedes meter tu mano aquí, no puedes ser médico. Ese día se murió mi deseo de ser médico. Llegué a casa diciendo: no quiero ser médico. Pero no tenía más de 12 años cuando esa experiencia se dio. Así que seguí buscando y en ello poco a poco fui entendiendo que mi sueño realmente tenía que ver era con el ministerio. Poco a poco empezó a crecer en mí el anhelo de predicar, del pastorado. Y entonces me encontré con la oportunidad, y eso sí fue un accidente, se lo puedo asegurar, pero en Dios no existen las casualidades. Me encontré con la oportunidad de estudiar antropología. Y ahí ya estaba encaminado en lo que yo quería. Así sucede con la vida de muchos, ¿o no? Que comienzan con sueños demasiado idealistas. Alguien en su infancia dice: yo quiero ser rico, multimillonario, yo quiero ser el tío MacPato de la vida. ¿Se han visto el tío MacPato o no? Que se lanza en su piscina de monedas de oro y nada en esas piscinas y surfea ahí sobre monedas de oro. Pero no concretan nada. Solo en su infancia: yo quiero ser rico. Alguien en su infancia decía: yo quiero tener carros, muchos carros. Pero no concretan nada. Y con el paso de los años, entonces de repente dicen: yo quiero ser empresario, o yo quiero tener esta empresa. Y ahí van definiendo. Unas cosas se van descartando, otras cosas se van aclarando, y poco a poco se va construyendo lo que anhelas en la vida. ¿O no? Alguien dice que todo cambio trae crisis. Cada vez que uno va perfilando su sueño de vida, hay alguna especie de crisis allí. Pero finalmente son crisis aceptables. El problema llega cuando ya he definido lo que quiero ser o lo que quiero hacer. Y el problema se suscita cuando, avanzando en lo que quiero hacer, no logro lo que visualizo aquí. Y entonces yo quiero ser músico y quiero viajar por el mundo entero tocando, y no salgo ni siquiera del este de Los Ángeles. Es más, ni siquiera a la iglesia salgo. Y yo quiero ser astronauta y ni siquiera conozco la sede de la NASA. Y empiezan a pasar los años y esos sueños
ya dejan de ser livianos, comienzan a pesar, comienzan a cargar aquí en los hombros. Y esos sueños empiezan a sentir o te hacen sentir niveles de frustración. Así le pasó a Moisés. Yo no sé en qué momento de su vida Moisés comenzó a soñar con que él sería el libertador de su pueblo. Porque su pueblo, ellos eran esclavos, él no. Él era príncipe. Su pueblo, ellos eran personas que estaban bajo un yugo, él no. Y en algún momento él se hace consciente de esta realidad y empieza a soñar y empieza a construir el anhelo de liberar a sus hermanos. Lo imagino creciendo en el ámbito militar, porque de pronto se va a necesitar un alzamiento militar y en mi pueblo va a necesitar un general. Lo imagino recibiendo toda clase de capacitación, porque en la época las mejores instituciones donde podían capacitarte estaban en Egipto. Y así va creciendo Moisés hasta que llegan sus primeros 40 años. Y durante estos 40 años Moisés piensa y está convencido que es alguien. Yo soy el príncipe. Yo soy el libertador. Yo soy un hombre libre que los puede liberar a ustedes. Está convencido que tiene algo para ofrecer. Está convencido que sus estudios van a servir, que sus habilidades van a servir. Se siente seguro porque ha hecho todo lo que se necesita hacer una persona para capacitarse e ir a cumplir su sueño. Como cuando ustedes y yo hemos hecho todo lo que se necesita, o alguien anhelando tener una empresa no se ha trasnochado para que la empresa funcione. Alguien anhelando sacar sus estudios académicos no ha buscado espacios en noche y mañana, en tarde, en el horario en que sea, pero se ha esforzado para sacar buenas notas, buenas calificaciones. Sales de la universidad y te enfrentas con una terrible realidad, y es que no contratan a todos los que se egresan. O alguien que anhela el deporte, se ha esforzado y va y entrena todos los días, y de repente se enfrenta con que no lo seleccionan para equipos de mejores niveles. Alguien soñó alguna vez con tener un liderazgo ministerial y de repente se da cuenta que no está avanzando en el campo del pastorado. Hay una especie de obstrucción que impide que avances en lo que estás soñando, y te pones a mirar hacia atrás y te das cuenta que has hecho los pasos que necesitas hacer. Cuando nacieron tus hijos, lo primero que hiciste fue sentarte, o cuando te enteraste que ibas a ser papá o mamá, te sentaste y decías: mi mamá cometió este error, mi papá cometió este error, yo no voy a cometer ni este error. Y te das cuenta con el paso del tiempo que cometes otros errores, o de pronto los mismos, y te das cuenta que tus hijos todavía están repitiendo ciclos del pasado. Qué frustrante, ¿no le parece? Como el día en que Moisés descubrió que todo lo que había estudiado, que todo lo que se había preparado, que todo su liderazgo no servía. El día en que él descubrió que la gente que estaba esclavizada y que él quería liberar no le creía. El día en que él descubrió que aunque tenía todas las condiciones, había fracasado. Ese día se le quebró la vida a Moisés. Tenía 40 años. El meridiano de su vida había llegado, y de repente todo lo que creía que era su proyecto de vida se derrumbaba. Huyendo, Moisés descubrió que no era nadie.
No era nadie. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has descubierto que no eres nadie? ¿Alguna vez has descubierto que lo que anhelas está tan lejos de tu alcance? Parece como si estuviera en una gran cumbre, como si fuese el Everest, y nosotros no tuviésemos capacitación para escalar. Se ve cada vez más lejos nuestros sueños. No es extraño que alguno de nosotros reaccione como lo hizo Moisés. Yo imagino a Moisés en su camino de huida atravesando el desierto mientras decía: se acabó, fracasé, no hay nada que hacer. En toda etapa de crisis, en toda etapa de pérdida, vivimos una fase que se llama negación. Y en la fase de la negación lloramos, golpeamos las paredes, golpeamos la almohada, golpeamos la cama. ¿Por qué? ¿Por qué no fui capaz? ¿Por qué el mundo me desprecia? ¿Por qué todos me cierran la puerta? Le echamos la culpa a todo el mundo, pero luego viene una especie de etapa de aceptación. Y en esa etapa de aceptación, toda esa carga fluida que hay sobre ese sueño frustrado se revierte hacia ti porque te consideras el culpable. Quien fracasó fui yo porque yo soy el que no sirve. Y si tus hijos están viviendo dificultades, entonces después de la negación, después de decir no puede ser, de repente dices sí, lo están viviendo, pero es por mi culpa. Así me imagino a Moisés, repasando continuamente en su mente la escena en que mató al egipcio y luego la escena en que otro personaje de entre sus propios hermanos le descubrió públicamente, le hizo quedar mal públicamente, lo expuso. Y el resultado de eso, él quería defender a sus hermanos, él quería liberar a sus hermanos. Por culpa de eso, ahora él había perdido su posición. Por culpa de eso, él ahora había perdido sus sueños. Y ahora vagaba por el desierto, errante, enfrentándose a la incertidumbre, enfrentándose a no saber para dónde iba. Él solo avanzaba lo más que pudiese, alejándose lo más que pudiese de la influencia de Faraón. Así se encuentra Moisés con quien ha de ser su esposa. Porque en esa etapa de crisis hay una fase que también se llama resignación. Y en esa resignación muchos toman sus sueños y los doblan como si fuese una bandera vieja y los meten en un baúl y cierran ese baúl con llave. Algunos simbólicamente toman la llave y la botan lo más lejos posible de su alcance. Ese baúl no se volverá a abrir. Eso hizo Moisés cuando menos. Allí en ese baúl de los recuerdos, en ese baúl de los sueños, depositó su anhelo de ser libertador. Y ahí quedó 20, 25 años de esfuerzo, anhelo, de sueños. ¿Se imagina a Moisés destrozado? Mientras un sacerdote le decía: quédate con nosotros, cásate con mi hija. Y Moisés, que antes quería ser libertador, que antes quería ser general, que antes quería ser un líder, baja su cabeza. Mira que las posibilidades, si se queda allí, es que se va a convertir en un pastor de ovejas. Y con el corazón arrugado, manchado por su propio dolor, asiente su cabeza y dice: está bien. Después de todo, yo no merezco nada.
como cuando terminamos aceptando lo que se nos venga. Alguien quería un buen trabajo, trabajar de lunes a viernes, descansar sábado y domingo, ganar un buen salario, pero hoy estás trabajando de lunes a lunes, 14 horas diarias, 16 horas diarias, te pagan un salario mínimo y tú dices, es que yo no merezco más. Y el niño ese que alguna vez soñó con tener estabilidad, ese niño está guardada su imagen en el baúl de los sueños rotos. Lo que hizo Moisés, tomó todo ese recuerdo, lo dobló y lo metió en un baúl que pensaba nunca se iba a destapar. Allí en la etapa de su meridiano está experimentando este rompimiento, esta crisis. Esta etapa de la que le estoy hablando, donde Moisés siente que no es nadie, es lo que mucha gente dentro del área de la psicología y de los estudios del ser humano denominan la crisis del demonio meridiano. Y yo sé que ese nombre suena bastante difícil, no nos gusta cuando mencionan la palabra demonio, ¿cierto? Pero vale aclarar que aunque es un término de la psicología, el origen de esta crisis o este nombre está basado en el cristianismo. ¿Cómo le parece? De hecho, es el resultado de una posible mala interpretación del Salmo 91. Porque en el Salmo 91, versículos 5 y 6, dice el texto: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero hay una pequeña variación en la versión Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una versión en idioma latín, pero si lo traducimos al español, entonces el versículo 5 dice: no temerás el azote que devasta el demonio a mediodía. La Vulgata Latina es la versión que utiliza la palabra demonio y habla del demonio de mediodía. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio tan extraño? Bueno, esto obedece a que en los manuscritos hebreos más antiguos que tenemos a disposición, ¿sí?, esa palabra demonio en realidad está en hebreo. Pasemos a la siguiente. Traduce Yasud. Pero resulta, no sé si usted tiene buenos ojos, yo no tanto. ¿Sí ve esos puntitos entre la palabra en hebreo? ¿Sí lo ve? ¿Sí los ve? Y ve esa figurita que está ahí debajo de la comita. ¿Sí la ve? Esas figuritas son vocales. En los manuscritos antiguos ya utilizaban las vocales, pero habían manuscritos mucho más antiguos. El idioma hebreo más antiguo no usaba vocales. Entonces, así como la tenemos, traduce que destruye, pero como eventualmente estaba en el texto original, pasamos a la siguiente, era así. ¿Sí se da cuenta que no tiene ni puntitos ni nada de eso? ¿Lo ve? Entonces, esta palabra, así como está, se presta para traducirla de dos maneras. O la traduzco destructor, o la traduzco que destruye, Yasud, o la traduzco Yeset, que significa demonio. ¿Sí me hago entender o no? Levante la mano el que no entendió. Entonces, como se puede traducir Yasud, el que destruye, se puede traducir Yeset, que significa demonio. Y en este caso, la Reina Valera traduce mortandad que en medio del día destruya.
pero la Vulgata tradujo el demonio del mediodía. Y aprovecharon a través de los años los monjes del medioevo, de la época medieval, aprovecharon para reflexionar sobre este demonio del mediodía. Y llegaron a asignar que el demonio del mediodía se refería a algo que atacaba a los seres humanos en su época de siesta. Usted sabe que antes, ya no, antes uno descansaba al mediodía, ¿sí o no? ¿A alguien le tocó? A mí me tocó. Yo alguna vez dormí de 12 a 2. Qué rico era dormir de 12 a 2. Bueno, ya esos tiempos pasaron. Entonces, en esa época de siesta, se supone que había un demonio que atacaba en medio de la siesta y provocaba desidia, pereza, ¿sí? Por eso cuando usted se levantaba después de la siesta, como que, ay, qué pereza seguir trabajando. Entonces llamaban a eso el demonio de mediodía. ¿Me está siguiendo? Y justo de allí sale otra palabra extraña, se la puse para que usted la pudiera apuntar, si se la quiere aprender, que se llama asidia, ¿sí? Y esta palabra, asedia, pero en latín es asidia. Asedia daba a entender esa sensación de pereza, como de andar así como desalentado. ¿Alguna vez usted se ha dormido 10 minutos y de pronto se despierta y ay, no debí dormir? Se siente más cargado. ¿Se ha sentido eso? Eso es asedia. Pero poco a poco fueron relacionando la asedia con la depresión. Entonces, cuando empezaron a hablar del espíritu del mediodía, estaban hablando del espíritu de la asedia. ¿Sí me sigue? Y terminaron llegando que el espíritu del mediodía, el demonio del mediodía, era un marco de depresión, un marco de ambiente en el cual siento mucho bajón emocional. ¿Ya? Ahora, más adelante llegó un autor, Paul Bourget, que escribió una novela, y en la novela relacionó el demonio del mediodía con la época en la que el ser humano se parte en dos, los 40 años. Promedio vivimos 80, ¿ok? Y la época en que se nos parten dos es los 40, esa es la mitad, mediodía. Y a partir de su novela, El demonio del mediodía, entonces quedó relacionado con que la depresión de la que habla el demonio del mediodía es la que experimentamos cuando estamos a la mitad de nuestra vida. La que llega cuando has visto que tienes 40 años, miras para atrás y recuerdas que querías ser futbolista y ni siquiera aprendiste a jugar fútbol. Miras para atrás, recuerdas que querías ser músico y no tocas el instrumento como lo tocabas. Querías ser empresario y eres un trabajador proletario. Querías tener 6 hijos y tienes 1. Miras para atrás y piensas que tenías muchos sueños y no los lograste. Hay algunos que ya están en esta crisis, otros van a llegar. Hay otros un poquito más precoces que no tienen 40 años, tienen 30, 25 y ya están diciendo, ay, ya no alcancé nada en la vida, ya fracasé. Ay, yo ya no voy a poder hacer nada. Mire que tengo 25, ¿ya qué voy a hacer? Ya ni para qué estudio, ya no. Y aunque esto lo relacionan solo con los varones, el demonio del mediodía lo han vinculado solo a los varones, no me atrevo a extenderlo un poco más allá, porque creo que mujeres también han experimentado esta crisis.
Esta crisis donde miran hacia atrás y sienten que lo que han avanzado es muy poquito y entonces hacen una especie de proyección mental. Si he avanzado esto en 25 años, en 30 años, no, cuando tenga 50 estoy hasta aquí nomás. No, ya no lo logré. No, ya no lo hice. Ya nada que hacer. No, ya ni para qué me caso. No, ya para qué voy a terminar de estudiar. ¿Qué tiempo va a quedar de que yo ejerza? No, y si termino, ¿quién me va a contratar si va a terminar todo viejo o toda vieja? No, 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 no. Miras a tus hijos y tú soñabas que tus hijos tuvieran finanzas para poder estudiar en la universidad que quisieran, y miras que tus hijos tienen 10 años y dices, no, ya no lo hice. No, 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 si este muchacho estudia a la universidad le va a tocar que se la pague él, yo no sé cómo, pero yo ya no. Ya no me dio, ya fracasé. Y todo eso se convierte en una carga que empieza a pesar sobre tus hombros. Y de repente ya ni te das cuenta, pero estás avanzando a través de tu trayecto hacia el trabajo y ya no caminas así erguido, ya estás caminando así. Ya eres más propenso a encontrarte los tesoros de la calle. Me encontré 50 centavos, así, porque todo el tiempo caminas así, mira. Las emociones cada vez son más fluctuantes. Entonces un día tuviste una buena jornada en tu trabajo y llegas muy contento, muy contenta a casa. Pero otro día la jornada no como que no fluyó y se te viene todo eso a la cabeza. Soy un fracaso. Las habilidades comienzan a perderse. ¿Sabe? Hay muchos que dicen que Moisés era tartamudo, que tenía problemas de vocalización. Yo lo dudo completamente, porque Esteban, el diácono por contar su versión, comparte la historia en Hechos, perdón. Y Esteban dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Poderoso en palabra. Pero cuando Moisés está en su tránsito por el desierto, que se olvida de que era alguien y acepta que es nadie, también con ello viene la renuncia. Y Moisés pierde confianza en sí mismo. Ya no tiene la misma certeza de sí. Y si alguien viene y te dice, yo creo en ti, tú dices, no, pues cree usted más que yo. Y la falta de confianza también hace que las habilidades mengüen. Y no es que se pierdan las habilidades, ahí están. Es que no hay confianza. Y entonces esa crisis meridional nos acecha y quizás nos golpea. Y nos golpea con fuerza. Y nos maltrata. Nuestra mirada se nubla, y no estoy hablando de ir perdiendo, de que se está aumentando el astigmatismo. No, estoy hablando de que tu manera de ver las cosas se nubla. Ya no tienes la misma expectativa cuando te dicen de que, ay, ojalá puedas comprar una casa. Deja de hablar bobadas, dices. Alguien llega y te dice, uy, qué bueno fuera que tu talento creciera y todo el mundo te escuchara, y tú dices, ah, ya, eso ya pasó, ya. Es que así me imagino a Moisés. Me lo imagino un día con su rebaño de ovejas, llevando a pastar, y de repente yéndose al abrevadero,
Y alguno de los madianitas por allí en el entorno se le acerca y le dice a Moisés: oiga, usted tiene como madera de líder, usted tiene como... ¿ah? Y Moisés dice: deja de hablar tonterías. Alguien escucha a Moisés y le pregunta: ¿usted habla egipcio? Y Moisés dice: sí, algo. ¿En serio? ¿Y es que usted conoce Egipto? Y Moisés dice: sí, un poco. Alguna cosa conozco. Uy, usted es alguien que ha viajado entonces. ¿Qué más sabe usted? ¿Le han enseñado algo acerca de las estrellas? Sí, un poquito. ¿Hay alguna bobada? No, Moisés, o sea que usted tiene que saber mucho, enséñenos. Y entonces Moisés dice: no, yo no sé nada. No, yo no sirvo. ¿No se da cuenta? Así nos vemos nosotros a veces. Alguien te busca para pedirte un consejo y tú dices: no, hable con el pastor que yo no sirvo. Alguien te dice: yo creo en ti, y tú respondes: pues bien por usted, porque yo creo. Ese es el demonio meridiano que atacó tu vida, que poco a poco fue llevándote a un estado de inconsciencia en donde todo lo rechazas, nada lo crees. Conscientemente no niegas que Dios tenga un propósito contigo, pero aquí adentro tu inconsciencia te está diciendo: eso no se puede ya. Lo que fue. Ya no llores sobre la leche derramada, ya perdiste, ya casaste. Así pasaban los días de Moisés, días que se convirtieron en semanas, semanas que pasaron a ser meses, meses que se convirtieron en años, años que se convirtieron en décadas. Y mientras más crecía su barba, que en otros escenarios representaba autoridad, también crecía su baja autoestima. Y mientras más crecía su conocimiento sobre cómo sobrevivir en el desierto, también crecía su convicción de que ya no servía para nada. Qué interesante metáfora, porque Moisés cada vez estaba aprendiendo qué se debe hacer para vivir en el desierto. Y él no estaba entendiendo que esto tenía un propósito. Como cuando Dios te lleva al desierto, entendamos el desierto como crisis emocional, y aprendes a vivir en medio de la crisis. Y aprendes que el sol golpea duro, pero también la noche es muy fría. Y aprendes que hay animales que te pueden hacer daño. Y entonces aprendes cómo moverte en medio de la crisis. Pero sigues pensando que eso no tiene ningún propósito. ¿Eso para qué? Ya fracasé. Y no te das cuenta que ahí vienen tus hijos. No saben vivir en el desierto. Nadie en el pueblo de Israel sabía vivir en el desierto. Siempre estuvieron con una perspectiva de esclavitud. El reino egipcio les daba lo que necesitaban, en poquitas cantidades, pero se los daba. Comían lo que querían, pero no lo cazaban. Se vestían con la ropa que les proveía el reino, pero no sabían lo que era producir para ellos, y mucho menos defenderse en un ambiente de autonomía. 40 años vivió Moisés aprendiendo esto, pero mientras estaba aprendiendo, a su vez, cada día que pasaba, iba sintiendo que era un fracaso. 40 años Moisés sintió
que no servía. Pero mientras estaba pensando que no servía, Dios lo estaba preparando para una obra que traspasaría las generaciones y que alcanzaría la eternidad. Mientras él estaba sintiendo que no era nadie, Dios no dejó de creer en él. Mientras él estaba refunfuñando, llevando las ovejas y diciendo: alguna vez fui un general, alguna vez fui príncipe, alguna vez estuve en palacio, alguna vez estuve frente a los grandes sabios, ahora estoy aquí pateando piedras. Y mientras él decía eso, Dios seguía creyendo en él. Y mientras tú estás diciendo: alguna vez pude tomar una buena decisión, alguna vez pude hacer esto, alguna vez pude lograr aquello, pero ya no pude, ya no lo logré, ya fracasé, Dios sigue creyendo en ti. Porque mientras te estás quejando, Dios te sigue preparando. Y mientras tus ojos están nublados, Dios sigue trabajando. El propósito de Dios no se va a detener porque te sientes fracasado. El propósito de Dios no se va a detener porque sientes que ya nada funciona. El propósito de Dios no va a terminar mientras tú estés pensando que ya todo se acabó. Va a haber un momento en el que tendrás que enfrentarte con el llamado de Dios. Y hubo un tiempo en que Moisés, ya acostumbrado a su vida, todo le era normal, hasta que de repente vio una zarza ardiendo que no se consumía. ¿Recuerda esa escena? Ese día Moisés tuvo una teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios. Dios se le manifestó a Moisés. Si usted mira, Moisés se encuentra con Dios no porque él ya estuviera listo emocionalmente. Él todavía se consideraba torpe de lengua. Él todavía pensaba que no era nadie. Él todavía sentía que había fracasado. Él todavía veía personas con más capacidades. Él todavía decía: envía a otro, yo no soy capaz. Todavía el peso de sus fracasos le ahondaban el alma. Así que cuando se encuentra con Dios, no es que Moisés ya esté listo. Se encuentra con Dios cuando Dios así lo quiso. En el tiempo de Dios. Para el caso de Moisés fueron 40 años que experimentó una crisis desértica. No sé cuál será el caso suyo, pero sí estoy completamente convencido que Dios ha previsto levantarle a usted. Más allá de cuál haya sido su fracaso, más allá de cuál haya sido su resignación, Dios quiere levantarle a usted porque quiere que usted también descubra lo que Moisés descubrió. Y es como Dios usa a una persona que cree que no es nadie. Como Dios toma a alguien que un día dijo: yo no sirvo, y lo convierte en alguien que lidera. Y lo convierte en alguien que influencia. Y lo convierte en alguien que alcanza objetivos. ¿Cuántas veces no llegué a mi casa con los brazos caídos, con los hombros inclinados hacia el frente, con la cabeza tirándose hacia el suelo, sintiendo que no solo no era nadie, sino que no podría ser alguien nunca?
Y más interesante aún, déjeme decirle, es que esta sensación no te va a abandonar del todo. Porque incluso en esos 40 años en que Dios usó a Moisés y le convirtió en ese líder visible, Moisés también tuvo que enfrentar momentos en los que, movido por la presión del pueblo, se tenía que preguntar: ¿yo sí sirvo? Señor, ¿realmente me has elegido? Muchas veces le tocó preguntarse y preguntarle a Dios: Señor, ¿estás seguro? Este pueblo no me sigue, este pueblo no me cree, este pueblo me cuestiona. Y Dios muchas veces le afirmaba, como está dispuesto a afirmarte a ti. Porque Dios sabe que la crisis del demonio meridiano nos ataca, y nos ataca con fuerza, y perdemos el aliento. Y a veces, ¿por qué no? Perdemos perspectiva, dirección. Durante estos 40 años en que Moisés vio cómo Dios le usaba, algunas cosas cambiaron y otras no. Cambió, por ejemplo, que Moisés volvió a recuperar confianza. Pero no cambió que haya experimentado días en los que sentía que no podría. Pero ahí es donde usted se encuentra con la misericordia de Dios. Ahí usted descubre que Dios no solo te ha preparado, sino que también te sostiene.